Ya va. Listo, listo. Muy bien. El día de hoy, emancipación. Proceso emancipatorio, rebeliones andinas. ¿Sabías tú que mucho antes que los criollos empiecen la guerra de independencia, ya la población andina había empezado a luchar? Por ejemplo, don José de San Martín llegó al Perú en 1820. ¿En serio? El famoso desembarco de Paracas fue en septiembre de 1820. Pero ¿sabías tú que ya en 1724 había poblaciones andinas luchando por su libertad? No te miento. En 1724 estaban los caciques Torote. En 1742 estaba Juan Santos Atahualpa. En 1780 Tupac Amaru II. Significa esto que la población andina empezó a luchar por su libertad e independencia décadas antes que los criollos, décadas antes. ¿Qué te parece? Por eso, el tema que vamos a analizar hoy día es un tema que va a complementar nuestros conocimientos. ¿Cómo se pueden definir las rebeliones andinas del siglo XVIII? ¿Cómo pueden definirse? Como levantamientos populares contra qué? Contra las cargas fiscales, mucha presión tributaria, demasiada presión tributaria. Durante el virreinato, los españoles habían impuesto en la población andina el llamado tributo, pero el tributo era excesivo. Profesor, disculpe, a mí me han dicho que a los indígenas les pagaban. Momento, aunque les pagaban, les cobraban tributo y muchas veces los dejaban sin dinero. A eso le tienes que sumar que les obligaban a comprar cosas. Entonces, lo primero son las cargas fiscales o impuestos. Lo segundo es la excesiva explotación sobre la población andina. Claro, excesiva explotación. En general, ¿qué podemos dar como razón? La pauperización de la población andina. ¿Qué quiere decir la pauperización? Es decir, la población andina cada vez era más pobre. A eso se refiere. Cada vez era más pobre. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cuál es el contexto histórico? La llamada reformas borbónicas. ¿Sabías tú que cuando los españoles realizaban sus reformas borbónicas, en el Perú ya estaban ocurriendo levantamientos contra la autoridad española? En ese sentido, podemos señalar que la reforma borbónica hizo cambios notables, pero para los intereses del Imperio Español. Las reformas borbónicas tenían por objetivo reestructurar el Imperio Español. No estaba preocupado en mejorar la situación del indio o del poblador esclavo, para nada. Estas reformas borbónicas buscaban mejorar administrativamente la recaudación de impuestos para España. Pero muchos pobladores andinos, en su fe también ya, algunos ya habían adoptado el catolicismo. Si bien es cierto, muchos aún tenían sus creencias andinas, sus ritos, ceremonias andinos. Ahora nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que va a surgir? Los llamados resurgimientos de discursos de tipo milenarista. Dentro de la fe católica había
la creencia o, digamos, la fe de que habría un reinado de 1000 años de Cristo. Y muchos pueblos andinos iban adoptando la fe cristiana. Van a fusionar su fe andina con la fe católica. A eso también se conoce como el sincretismo, ¿no? El llamado sincretismo. Pero muchos pueblos esperaban qué cosa? Esperaban, por decirlo así, un Salvador, un Mesías. ¿Sabías tú que entre la población andina se contaban cosas como, por ejemplo, el mito de Incarri? Ellos creían en un mito de Incarri. Cuando a Tupac Amaru I lo decapitaron, ¿verdad? Cuando Tupac Amaru I fue decapitado, se dice que va a surgir un mito, la idea de que la cabeza y el cuerpo se volverían a unir, cabeza y cuerpo se volverían a juntar. Claro, porque a Tupac Amaru I le cortaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Cuál era el mito? Que esa cabeza y ese cuerpo se volverían a unir e Incarri sería un guerrero, pero un guerrero salvador, de verdad. Las ideas de un Mesías o un Salvador, de un reinado de 1000 años de paz y justicia, eran cosas que ellos esperaban. ¿Te das cuenta? Ahora veamos cómo se va a desarrollar estas rebeliones. La primera gran rebelión importante es la de Juan Santos Atahualpa. Repito, la primera gran rebelión importante es la de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa se va a sublevar en 1742 a 1752. ¿Sabías que como antecedente, mucho antes que Juan Santos, ya en la selva había ocurrido una rebelión de un tal Fernando e Ignacio Torote? Juan Santos es un personaje que se va a sublevar en la selva, pero ¿sabías que Fernando e Ignacio Torote se sublevaron mucho antes que él? Claro. ¿Sabes qué es lo que más podemos destacar de esta sublevación de Fernando Ignacio Torote? Es que lo hicieron contra sacerdotes y algunos pudieran preguntarse, profe, ¿cómo se le ocurre pelearse contra sacerdotes? Es que la población nativa de esa zona argumentaba que los sacerdotes habían no solo venido a predicar, sino que los estaban colonizando, les estaban quitando sus tierras. La queja de ellos era, ellos no solo han venido a hablarnos de Cristo, han venido a colonizarnos, nos están quitando nuestras tierras. ¿Te das cuenta? Tanto Fernando e Ignacio Torote se van a sublevar en la selva central entre 1724 a 1727. ¿De acuerdo? Pero lo de Fernando Ignacio Torote en la selva central solo es un antecedente, porque la gran rebelión la va a llevar a cabo Juan Santos. ¿Sabías tú que Juan Santos dominaba varios idiomas? Además de hablar su lengua natural, posiblemente el quechua, también tiene que haber aprendido la lengua de pueblos amazónicos, pueblos selváticos. Se dice que hablaba muy bien el castellano y es probable que por su contacto con los españoles incluso haya aprendido el latín, la lengua culta de la época. ¿Dónde puede haberse sublevado Juan Santos Atahualpa? ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar? Se conoce en la selva central como el Gran Pajonal, ¿ya? Juan Santos se va a sublevar
en la selva central, en toda la zona del Gran Pajonal, en la zona del Perené y Cerro La Sal. Repito, en la zona del Perené y el Cerro La Sal. Hace años vino una pregunta de admisión sobre el área geográfica donde peleó Juan Santos. Hace años. ¿Sabes cuál era la respuesta? O sea, ¿dónde se sublevó Juan Santos? La única posible respuesta en esa pregunta era el Perené y Cerro La Sal. Franco, el Perené y Cerro La Sal. Obviamente, selva central. Pero, ¿qué zonas va a abarcar? ¿Qué territorios? La zona de Junín, la zona de Huánuco y la zona de Pasco, ¿no? Junín, Huánuco y Pasco. Como usted sabe, Junín tiene la zona de Chanchamayo, Satipo, La Merced, San Ramón, ¿no? Esa es la zona de Junín. La zona de Huánuco, Huánuco tiene, por ejemplo, Tingo María, ¿no? La zona de Tingo María. Pasco, Pasco tiene la zona, por ejemplo, de Oxapampa, Posuso, Villarrica, Villarrica. ¿Sí o no? La sublevación de Juan Santos es una sublevación en la selva. ¿Cuál es la razón por la que se va a sublevar? Algunos dirán, ¿cómo puede ser eso, profesor? ¿Cómo que el abuso de las misiones franciscanas? ¿Qué está hablando? La verdad es que muchas misiones religiosas franciscanas llegaban con el ánimo de predicar, convertir al cristianismo a la población andina o selvática. Pero muchos se van a desalentar cuando van a sentir en carne propia que los españoles tenían otra intención. Ellos querían colonizar ese territorio, porque si bien es cierto llegaron a predicar los franciscanos, ellos establecían ciudades, ¿no? Fundaban ciudades, hacían sus iglesias, hacían plazas. Entonces, ¿qué decía el pueblo selvático? Me está quitando mi tierra. Eso decía, ¿no? Han venido a apoderarse de nuestras tierras. Por eso que lo que ellos van a hacer es un rechazo a la colonización de la selva. Pero también había una explotación en cuanto a la mita de la sal. ¿En qué consiste eso de la mita de la sal, profe? Es que había diversos tipos de mita, pues no vayas a pensar que la mita solo era minera. También había la mita de la sal, ¿sí? Había mita de plaza en obras públicas, mita de tambos en lo que es alojamientos, obviamente la mita minera, que es la más conocida, mita obrajera para hacer tejidos y también mita para extraer la sal. Sin embargo, una de las cosas que también van a rechazar ellos es lo siguiente, ¿sí o no? Ahí está el detalle. Cuando a estos pueblos empezaron a, cuando estos pueblos empezaron a llegar los españoles, ya sean sacerdotes o soldados españoles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a desatar una serie de epidemias.
¿Por qué? Porque los españoles trajeron sus enfermedades y eso va a tener un efecto en la población, ¿sí o no? Claro, la caída demográfica de la población se va a deber en parte a que llegaron enfermedades como la influenza, viruela, sarampión, rubiola. Para el mundo andino, ya sea de la sierra o de la selva, era una enfermedad desconocida. Muchos nativos decían, estos hombres que vienen también traen sus epidemias, decían. Claro que algunos en su creencia lo veían hasta como una especie de castigo de los dioses, ¿no? Pero era parte de sus creencias. Pero yo me pregunto, ¿será posible eso? No, profesor, lo que pasa es que los españoles trajeron sus enfermedades. Eso también afectó a la población andina. Juan Santos trajo o establece alianzas con diversas tribus amazónicas. Por ejemplo, los ayánicas, los piros, los maxigengas, los amahuacas. Estos pueblos se van a unir a Juan Santos, lo van a apoyar, definitivamente. ¿Quién fue el primer virrey que intentó capturarlo? A ver, veamos. ¿Quién fue el primer virrey que intentó capturar a Juan Santos Atahualpa? Su nombre, José Antonio de Mendoza. Él dedicó tiempo y recursos a atrapar a Juan Santos. Pero ¿sabes por qué no podía atraparlo? Porque Juan Santos se internaba en la selva y era muy complicado. El desconocimiento del territorio de los españoles va a ser algo que les va a jugar en contra. Va a pasar el tiempo y va a haber un nuevo virrey. Su nombre era José Antonio Manso de Velasco. José Antonio Manso de Velasco también intentó capturar a Juan Santos. Procuró hacerlo durante mucho tiempo. ¿Sabías tú que José Antonio Manso de Velasco gobernó el Perú casi 16 años? Es uno de los periodos de gobierno más largos que ha tenido el virreinato del Perú. Sin embargo, en todo ese lapso de tiempo que estuvo en el Perú, él no pudo atrapar jamás a Juan Santos. Hubo una batalla en la que las tropas de Juan Santos van a arrasar un fortín español llamado Quimiri, ¿ya? El fortín español se llamaba Quimiri. Eso actualmente sería la Merced. Claro, algunos dirían, profesor Juan Santos, ¿cómo va a enfrentar sacerdotes? No, los sacerdotes piden ayuda de la autoridad española. Los españoles mandaron soldados. O sea, el virrey mandó tropas. El problema es que esas tropas no conocían el territorio. Su desconocimiento del territorio va a hacer que sean presa fácil de emboscadas. Juan Santos le va a pelear bajo un sistema de guerra de guerrillas, porque les va a pelear en la selva, en la jungla. Se va a internar. Difícilmente lo van a poder capturar. A eso quería llegar con ellos, ¿eh? ¿Y dónde va a obtener una gran victoria Juan Santos? ¿Dónde? En la zona de la Merced, ¿de acuerdo? En la Merced. El uso de guerrillas y el mejor conocimiento del territorio hará que los españoles simplemente desistan de su deseo de atraparlo, porque francamente no van a poder. ¿Qué pasó con Juan Santos?
Todo indica que va a morir entre los suyos, va a envejecer entre los suyos, no va a ser capturado jamás. Una prueba de eso es que le van a preguntar al virrey Manso de Velasco. Le dice que el rey de España le escribe una carta y le pregunta acerca de Juan Santos. Su respuesta fue, de verdad, más que concluyente. Su respuesta fue, ignoramos el paradero del indio rebelde. Ignoramos el paradero del indio rebelde. ¿Qué quiere decir con eso? Que ni siquiera sabían dónde estaba. Así es simple. Ni siquiera sabían dónde estaba escondido o dónde se había refugiado. Yo te aseguro que si los españoles lo hubieran atrapado, lo hubieran ejecutado en una plaza pública, ¿sí o no? A ellos les encantaba ejecutar públicamente, según ellos, para que sirva de escarmiento, según ellos, claro. Pero al menos con Juan Santos no lo pudieron hacer, porque en general la rebelión de Juan Santos no fue derrotada. Ahora pasaremos a una de las rebeliones más importantes de la historia del Perú. Cuidado que de Tupac Amaru II ha venido varias veces preguntas de admisión. Así que conocer de Juan Santos es muy importante. Tupac Amaru II, cuyo auténtico nombre era José Gabriel Condorcanqui, ¿verdad? José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿sí? José Gabriel Condorcanqui Noguera era cacique de tres pueblos: Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Repito, él era cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Pero ¿qué cosa implicaba ser un cacique? Profe, un cacique es un noble indígena, un noble que colabora con los españoles. ¿Ya? El profesor como cacique le ayudaba al corregidor a recaudar el tributo, ¿sí o no? Allá. Un ratito voy a dejar de compartir. A ver, voy a dejar de compartir. Ya. A ver, les explico, les explico. Ya, a ver, les estoy explicando. Jóvenes, les estaba diciendo que este es un tema adicional. Nosotros estamos nivelados, no se preocupen. Luego vamos a continuar con nuestro avance. Christopher, tranquilo. No, no estamos atrasados ni me he confundido. Tranquilos. Les estoy diciendo que este es un tema adicional. ¿Me entienden? En nuestro avance estamos muy bien. No estamos atrasados ni nada. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Así que tranquilos, no hay problema. Lo que, lo que pasa es que este tema es un tema para reforzar y complementar el curso.
Listo, entonces no se preocupen mis amigos, ¿ya? Por favor, solamente para todos, decirles que este tema es un tema adicional que va a complementar. Creo que quieren preguntarme algo, a ver, voy a permitir que el micrófono se active. Listo, si alguien quiere preguntarme puede hacer su pregunta. Creo que sí, me pareció, no hay ningún problema. Ya, entonces continuamos, pues, ¿qué les parece? Otra vez, no te preocupes, estamos súper nivelados con nuestro avance, estamos súper bien, al punto que me doy el lujo de darte un tema adicional del prospecto. Este tema está en el prospecto y lo tienes que conocer, por eso es que es importante que lo demos. ¿Estamos de acuerdo? Así que tranquilo nomás, ¿ah? Seguimos, no se preocupen mis queridos estudiantes, seguimos. Ya está, vamos. Le decía que Tupac Amaru II va a expandirse por la zona de la Sierra Sur y el Alto Perú. Un día, Tupac Amaru II estaba preocupado porque la presión de los sectores populares era bien alta. Él como cacique lo percibía. Claro, los caciques eran nobles indígenas privilegiados, tenían tierras, tenían negocios, pero no podían ser indiferentes al sufrimiento de los sectores populares. Era su raza. ¿Cómo, cómo va a ser indiferente al clamor de la población que pedía ayuda ante tanto maltrato? Seguramente José Gabriel Condorcanqui se dio cuenta que debía hacer algo, pero yo siempre contesto a los muchachos. Profe, ¿es cierto que Tupac Amaru se sublevó por razones egoístas? ¿Qué estás hablando? Sí, profe, a mí me han dicho que como le subieron los impuestos, Tupac Amaru estaba molesto, profe, porque le habían subido los impuestos y como él era comerciante, eso le afectó. A ver, vamos a contestar eso. ¿Ya? ¿Está bien o no? Analizando las causas. ¿Cuál era la principal causa? Lo que va a hacer que la gente se pregunte, ¿qué está pasando aquí? Lo que va a ocurrir, campeón, es que la mita en Potosí hacía que miles de personas sean explotadas y a veces muchos ya no regresaban. Muchos morían en ese trabajo, ya no volvían. Otro detalle, les obligaban a comprar cosas. Fíjate, les obligaban a comprar cosas. Los repartos forzosos de mercancías. La pregunta es, si a alguien lo explotas, encima le cobras tributo, le quitas su plata, de remate le obligas a comprar cosas, qué malo, profe. Sí, eso pasaba realmente. Aquí viene el detalle. Ahora sí, aumento los gravámenes, la alcabala y la aduana. Es decir, aumentaban los impuestos. Ya sabes que la alcabala es un impuesto comercial, ¿sí o no? La alcabala es el impuesto por la compra y venta de bienes, ¿o me equivoco? Y aduana, pues ya los impuestos que pagas pues, por el comercio. Entonces mi pregunta es, ¿hubo o no hubo aumento de impuestos? Claro que los hubo, profesor. Es parte de las reformas borbónicas. Entonces, ¿le afectó o no le afectó a Tupac Amaru II? Sí le afectó. Pero ahora otra vez la pregunta. ¿Fue la única causa de la rebelión? No fue la única causa. Otra. ¿Fue la principal causa? Tampoco fue la principal. Porque la principal causa tiene que ver con el hecho de que los pobladores andinos querían librarse de la opresión de los corregidores. Y si tú no me crees, los hechos lo demuestran. A ver,
¿Con qué hecho comienza la rebelión? ¿Con qué hecho? Con la captura de un corregidor. ¿Ya? Tupac Amaru II y sus parientes, su esposa Micaela Bastidas, sus hijos. Incluso tenía un pariente llamado Diego Cristóbal, también un pariente llamado Diego Cristóbal. Su gran amigo Tupac Katari. Ellos van a llevar a cabo esta fase quechua. Se llama la primera fase quechua, porque van a luchar en el Cusco. Pero ¿qué marca el inicio de la rebelión? La captura y ejecución de un corregidor. La rebelión no comienza con una protesta por impuestos. ¿Acaso se pararon fuera del Tribunal de Consulado protestando por impuestos? ¿Acaso se pararon fuera de la Real Audiencia quejándose por impuestos? No fue esa la razón, amigo. La principal razón era el abuso de los corregidores. Por eso la rebelión comienza con la captura y ejecución del corregidor Arriaga. Pero un momentito, esta rebelión no buscaba separarse de España en ese momento. Como se dice, era una retórica reformista y antifiscal. ¿Cómo que reformista? Quiere algunos cambios. ¿Cómo que antifiscal? Por supuesto que está en desacuerdo con los impuestos que les han subido, que sí les afectó, ¿cómo que no? Ahora, yo tengo una pregunta al revés. ¿Cómo que una pregunta al revés? Para aquellos que dicen que Tupac Amaru se sublevó principalmente porque le subieron los impuestos. ¿Y por qué los otros caciques no se sublevaron? ¿Cómo? ¿Acaso José Gabriel Condorcanqui era el único cacique en el Cusco? ¿Sabías que había muchos más caciques, igual que él, poderosos, con negocios, tierras, propiedades? Cuando los impuestos suben, a ellos también les afectó. Entonces, ¿por qué esos caciques no se sublevaron? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se sublevaron? ¿Sabes cuál es la explicación? La explicación es que no se sublevan porque preferían conservar sus privilegios. Y aunque estaban seguramente molestos, incómodos por el alza de impuestos, prefirieron pagarlos y conservar sus privilegios. Entonces dime, ¿quién tendría más mérito? ¿Aquel que se resignó y pagó los impuestos, aunque molesto? ¿O tú, Pamaru II, que dijo un momentito? Aparte que nos han subido los impuestos, el maltrato a la población andina cada vez es mayor y se sublevó. Interesante, ¿no? Es que esa rebelión o sublevación iba a significar perderlo todo, comenzando por la misma vida. Ese es el detalle. Cuando José Galberto Norcanqui comenzó esto, era evidente que tenía claro lo que iba a pasar. La primera gran batalla en la que Tupac Amaru II va a pelear contra los españoles es la batalla de Sangarará, un 18 de noviembre de 1780. ¿Ya? La batalla de Sangarará, donde vamos a ver una gran victoria de Tupac Amaru II. Una gran victoria. Solo que surgen varias preguntas. Primera pregunta. ¿De dónde sacó Tupac Amaru para poder conseguir tantas armas? Pero si usted dice que era un cacique, profe, ya que tenía plata. ¿Quiere decir que Tupac Amaru fue capaz de financiar tropas? Claro, pues, profe, si usted dice que era negociante. Otro. ¿Quién le
O sea, ¿cómo así obtuvo esas armas? Porque ¿acaso Tupac Amaru los enfrentó con ondas, palos? ¿Tú crees que fue solo con ondas y palos? No. Tupac Amaru II se enfrenta al ejército español con armas de fuego. Por lo tanto, esta rebelión realmente iba a ser una rebelión de mayor escala, a diferencia de la de Juan Santos, ¿no? Cuando comenzó la rebelión, Tupac Amaru II consigue una victoria en Sangarará. Pero la pregunta ahora es, ¿quién gobernaba el Perú en ese momento? Quien gobernaba el Perú era Agustín de Jáuregui. Míralo ahí, ahí está Agustín de Jáuregui, ¿ve? Así que Agustín de Jáuregui tuvo que hacer frente a Tupac Amaru. Pero como estaba en plenas reformas borbónicas, había llegado al Perú un visitador llamado José Antonio de Areche. ¿Ya? Repito, el virrey era Agustín de Jáuregui y había llegado al Perú el visitador José Antonio de Areche. ¿Cuál era la labor de un visitador? El visitador, cuando José Antonio Areche llegó al Perú, él tenía que asegurarse que se estaban cumpliendo las reformas borbónicas. ¿Qué cosa encontró? Encontró un Perú convulsionado, porque Tupac Amaru II se había sublevado contra el virrey Agustín de Jáuregui. Y le pregunta el visitador al virrey, ¿qué piensa hacer para derrotar, ¿no?, a este señor? Entonces, como es lógico, el virrey le va a decir que va a disponer de tropas o va a enviar más soldados, ¿no?, para enfrentar a Tupac Amaru. Ya le dice, pero ¿solamente va a enviar más soldados? ¿Qué otra estrategia va a emplear usted para capturarlo? Hasta ese momento Agustín de Jáuregui tal vez no tenía claro la magnitud de esta rebelión. Por un momento podemos decir que tal vez Jáuregui minimizó la rebelión de Tupac Amaru, pero una derrota en Sangarará tiene que haberlo hecho reflexionar, ¿sí o no? Tupac Amaru II los va a enfrentar, pero una estrategia ahora de este señor Areche va a ser ¿cuál? Buscar a los caciques que eran rivales de Tupac Amaru y se oponían a él, ¿sí o no? ¿Qué pasaba con sus caciques rivales? Por ejemplo, ¿qué cacique es profesor? Mateo Pumacagua, cacique de Chincheros, el cacique Rosas, el cacique Choquehuanca. Estos caciques, como Mateo Pumacagua, eran también muy poderosos. Ah, pero eran sus rivales de Tupac Amaru II, claro, eran sus rivales. Tupac Amaru II no imaginó que ellos, o sea, aparte que en ese momento no lo ayudaron, iban a estar dispuestos a pelear a favor de los españoles. Claro que el visitador Areche tiene que haberles ofrecido más tierras, más privilegios, ¿no? Tiene que haberles ofrecido recompensarlos. Pero el punto es que Mateo Pumacahua finalmente va a pelear a favor de los españoles, al igual que otros caciques. Lamentablemente, Tupac Amaru II va a ser derrotado.
lo van a derrotar en Checacupe y un lugar llamado Compapata. Vuelvo a repetir, Tupac Amaru II va a perder en Checacupe y Compapata. Derrota definitiva. Ahora, mi pregunta para ti es la siguiente. Cuando él pierde ahí, ¿lo capturaron en ese momento? No, él no fue capturado en ese momento. Entonces, Tupac Amaru II se va a ir a un pueblito llamado Langui. En ese pueblito Langui se va a esconder él con su esposa y sus hijos, ¿no? Él tenía a su hijo Hipólito, su hijo Mariano y su hijo Fernando, o Fernandito, el pequeño. Claro, su hijo Hipólito, su hijo Mariano y su hijo Fernando, su esposa Micaela Bastidas. Ellos se van a un pueblo llamado Langui, ahí se refugiaron, pero según cuentan, los van a delatar y los van a entregar, ¿no? Donde José Gabriel Condorcanqui ahora empezará a ser sometido a interrogatorios. ¿Qué tanto lo interrogaban? ¿Qué tanto le preguntaban? ¿Qué querían saber de él? Lo que pasa es que Tupac Amaru II tenía colaboradores que estaban luchando, pero en otro lugar. Si bien es cierto, a José Gabriel Condorcanqui lo van a interrogar, lo van a torturar y finalmente lo van a ejecutar, en pleno interrogatorio, cuando lo presionaban para que hable y para que delate, una de sus respuestas fue bien interesante. Aquí no hay más cómplices que tú y que yo. Tú por opresor, yo por libertador. Ambos merecemos la muerte. Más o menos, expresó Tupac Amaru II. Cuando lo interrogaban y le pedían nombres para que delate a sus colaboradores, vuelvo a repetirte, finalmente él contestó: aquí no hay más cómplices o culpables que tú y que yo. Tú por opresor, yo por libertador. Ambos merecemos la muerte. Y bueno, José Gabriel Condorcanqui fue ejecutado. Cuentan que, como tú puedes ver en el dibujo, ahí ves el dibujo, en un primer momento quisieron, eh, tirando de sus extremidades, ¿no? Con caballos, quisieron matarlo de esa manera, ¿no? Pero según dicen, las multitudes en la plaza eran las multitudes eran de tal cantidad que abarrotaban la plaza. Así que al final detuvieron esa ejecución, la detienen y procedieron al descuartizamiento, lamentablemente. Mira, José Gabriel Condorcanqui ya había fallecido y aún así sus compañeros seguían peleando. ¿Te das cuenta? Por eso este tema es bueno que lo conozcas, porque como yo le dije a los muchachos, ¿no? Nosotros habíamos hecho virreinato, reformas borbónicas, y de ahí habíamos pasado de frente a corrientes libertadoras. Este tema no lo habíamos hecho, acuérdate. Si quieres, revisa. Por eso es que este tema lo estamos incluyendo, porque es importante. Y no te preocupes, luego vamos a seguir con el curso. No te me preocupes, por favor. Siempre pensando en lo mejor para ustedes. Este es un tema que ha venido varias veces, preguntas de admisión. Por eso es que tú no puedes, por decirlo así, no tener esta base de datos. Es necesario, ¿ya? La segunda fase, la llamada fase Aymara, va a estar a cargo de quién. Ahora va a estar su amigo Diego Cristóbal, o bueno, en este caso, su pariente Diego Cristóbal Tupac Amaru, y
Tupac Katari. A Tupac Katari es su amigo, cuyo algunos dicen su nombre auténtico era Julián Apaza, ¿no? Julián Apaza. ¿Sabías que para la historia de Bolivia o para la actual Bolivia, Tupac Katari es muy importante? ¿Por qué, profesor? Porque Tupac Katari va a pelear en la zona de Puno, La Paz, Bolivia. Ahí va a pelear. Por eso a esta se llama Fasa Aymara, güey, porque ya la lucha va a salir del territorio peruano. La lucha prácticamente va a tener como escenario toda esa zona de la actual Bolivia. Mientras Tupac Amaru estaba siendo ejecutado, sus seguidores seguían luchando, pero en el Alto Perú. ¿Te das cuenta? Pero algo que va a frenar esta rebelión era diferencias que había entre los altos dirigentes. Había diferencias o discrepancias entre la alta dirigencia. Hubiera sido magnífico que todos los caciques se unan, ¿no? Hace un momento te conté que algunos caciques pelearon contra Tupac Amaru, que algunos caciques se unen a los españoles. Pues yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si por el contrario se hubieran unido? Tal vez la independencia se hubiera conseguido antes, ¿no? Los españoles les hacen un ofrecimiento a los rebeldes. Los españoles los buscan, hablan con ellos y le dicen, señores, queremos ofrecerle una vez ya la paz definitiva. Tienen que rendirse. ¿Aceptan? Les ofrecemos la paz. Después de un tiempo de guerra, de pelea, se dice que los seguidores de Tupac Katari, de Diego Cristóbal, estuvieron dispuestos a sentarse a conversar en la llamada paz de Sicuani. Pero qué pena que prácticamente les engañaron. Les hicieron creer que firmaban la paz y al poco tiempo los van a matar. Lo que algunos dicen es que la paz de Sicuani realmente buscaba, pues, poner fin a este enfrentamiento, ¿no? Pero hubiera sido magnífico si ambas partes hubieran cumplido. Les ofrecieron la paz con el objetivo de que ellos ya dejen de pelear, que bajen la guardia y al poco tiempo simplemente los van a matar. Ahora veamos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de esta rebelión? Vamos a hablar en general, consecuencias. Primera consecuencia, se suprime el reparto de mercancías, un logro importante, porque una de las cosas que más les molestaba a los indígenas era que los explotaban, sí o no, los explotaban y aparte les obligaban a comprar cosas. ¿Sí? Muy bien. Otro. También podemos citar la abolición de los corregimientos. A ver, dígame usted, ¿acaso no es cierto que Tupac Amaru se subleva para acabar con el abuso de los corregidores? Ya pues, si bien es cierto, Tupac Amaru II va a ser ejecutado, va a fallecer, la pregunta es, ¿se logró el objetivo? ¿Se logró su objetivo de acabar con los corregimientos? Sí, sí se logró el objetivo. Por lo tanto, Tupac Amaru II es, sin duda alguna, alguien que logró acabar con los corregimientos. Y en su lugar se van a crear las intendencias.
En las reformas borbónicas se crearon 8 intendencias. El rey Carlos III pone fin a los corregimientos y crea las intendencias. ¿Cuáles fueron estas? ¿Cuáles fueron las intendencias? Primera intendencia. A ver, acá en el mapa lo ubicamos, ¿ah? Mira, acá está el mapa, ¿eh? Mira el mapa. Mira, Trujillo y Tarma. Ahí está, no miento. Trujillo y Tarma. Huancavelica, Huamanga. De nuevo, ¿ah? Trujillo, Tarma. Huancavelica, Huamanga. Lima, Cusco, Arequipa. Lima, Cusco, Arequipa. Y la última, Puno. Ahí está Puno, ¿ves? Otra vez ya. Trujillo y Tarma, ya van 2. Huancavelica, Huamanga, ya van 4. Lima, Cusco, Arequipa, ya van 7. Puno, 8. ¿Cuántas intendencias se crearon? Se crearon 8 intendencias. Lo que pasa es que una intendencia era mucho más grande que un corregimiento. Un corregimiento solo abarcaba una provincia. Una intendencia era algo así como un departamento o una región. Era mucho más grande. La autoridad era el intendente, así que el intendente tenía mucho poder. Pero también se va a crear la audiencia del Cusco. Pregunta, ¿ya había audiencia en Lima? Claro, pues la audiencia de Lima. Entonces, ¿por qué se tuvo que crear una audiencia en el Cusco, profe? Es que las rebeliones que se estaban dando precisamente tenían como foco central el Cusco, pues. Tupac Amaru II inició su rebelión en el Cusco. Ahora, cosa es una audiencia, un tribunal de justicia. ¿Para qué establecen la audiencia del Cusco? Para poder impartir justicia en ese sector y no esperar hasta que vengan a Lima, pues. Porque antiguamente te imaginas cuando querían juzgar a alguien, tienen que traerlo a Lima. Pero con la audiencia del Cusco ya va a haber un tribunal judicial en esa zona. ¿Sabías que también se dieron el lujo de prohibir las obras del Inca Garcilaso de la Vega en cuanto a lectura? ¿Qué? Sí. Empezaron a decir que las obras del Inca Garcilaso de la Vega, como los comentarios reales, estaba alentando a que la población se subleve. ¿Por qué? Porque decían que así la gente recuerda con añoranza su pasado histórico. Así que se prohíbe la lectura de las obras del Inca Garcilaso de la Vega como los comentarios reales. Pero llegaron al colmo ya. Este es el colmo. ¿Ah? Prohíben, prohíben el uso de ropa típica o tradicional. Le prohíben el uso de ropa típica tradicional. Según decían, eso hacía que se preserve la memoria del mundo andino. Para evitar que se preserve la memoria del mundo andino, es que les prohíben usar su ropa típica. ¿Qué? ¿En serio? Los españoles llegaron al colmo de prohibir la ropa tradicional. ¿Por qué decían eso está perpetuando la memoria de sus ancestros? Bueno, podemos decir que esta rebelión tuvo carácter continental. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué carácter continental? Porque esta rebelión no solo se quedó acá en el Perú, ya te comenté que incluso trascendió hasta la zona de Bolivia, ¿sí o no? Ya pues, esta rebelión estaba creciendo cada vez más.
de no ser porque al final, claro, eh, los españoles le ganan con ayuda de otros caciques, ¿sí o no? Y una pequeña reflexión. ¿Qué pasó con Tupac Amaru? ¿Por qué no logró cohesionar a a todos los caciques? La alta dirigencia cusqueña estaba dividida. O sea, para comenzar, entre caciques no estaban unidos. Y si buscaban ayuda en otras razas, por ejemplo, le pudieron haber pedido ayuda a los criollos, ¿no? Tampoco. Lo que indica que esto realmente fueron rebeliones andinas, que posteriormente se van a convertir en rebeliones criollas. Muy bien, muchachos. Hasta aquí nomás la parte teórica. ¿Ya? Ahora, respetando siempre la forma de trabajar que tenemos, vamos a pedirle que pueda dar usted su examen diario. ¿Ya? Vamos, a partir de este momento ya puede dar su examen diario. Pueden buscar su examen, por favor. Pueden buscar su examen. Muy bien, muy bien. Bien, muy bien. Muchachos, a dar su examen, por favor.
Muy bien, quedan 5 minutos para aquellos que no han dado todavía, les quedan 5 minutos.
Muy bien. Eh, a ver, listo. Gracias, muchachos, por haber participado muy bien en su examen. Ahora, como corresponde, vamos a continuar con el llamado momento de practicar. Así que continuamos practicando. El momento de practicar. Ahí va. Primera pregunta. Entre 1724 y 1727 se sublevaron en la selva central. A ver, vamos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Respuesta correcta. Los caciques torotes, ¿sí o no? Aún no la sé. Los caciques torote. Excelente. Pregunta 2. Vamos. El movimiento de resistencia indígena que logró unir a diferentes etnias amazónicas estuvo dirigido por Juan Santos Atahualpa. La 2 la B. ¿Sí o no? La B. Juan Santos Atahualpa. Pregunta número 3. Pregunta 3. Centro de Operación de la Sublevación de Juan Santos Atahualpa. En esta pregunta la respuesta es el Gran Pajonal. ¿Sí o no? La D. El Gran Pajonal. Pregunta 4. 4. En el siglo XVIII, en los reinos americanos bajo dominio español, se observaron gran cantidad de movimientos de protesta social que fueron desde demandas legales hasta acciones armadas. Una de las más importantes fue la rebelión de Juan Santo Atahualpa, la cual tuvo entre sus causas, ¿cuál es la respuesta? De hecho, la E, la colonización franciscana de la selva central. 5. Sobre la rebelión de Juan Santos, indique las opciones correctas. A ver, las 5. A ver, 1. ¿Su centro de operaciones fue el Gran Pajonal? Sí. ¿Contó con el apoyo de los criollos? No, nada que ver, falso. ¿Triunfó en la batalla de Cacupe? No, eso es Tupamaru y encima fue derrotado Tupamaru, ¿no? Nada que ver, falso, falso.
Fue derrotado por el virrey Felipe Toledo. Nada que ver. ¿Te das cuenta que la única es la uno? B, solo uno. ¿Está bien? B, solo uno. Vamos a la 6. Pregunta 6. Aún en 1751 el nuevo virrey tampoco pudo capturar a Juan Santo Atahualpa. Claro, el nuevo virrey era José Antonio Manso de Velasco, la B de bueno, la B de bueno, José Antonio Manso de Velasco. Pregunta 7. De la siguiente relación de acontecimientos históricos que corresponden a las rebeliones indígenas, establezca el orden cronológico correcto. A ver, por favor, de la siguiente relación de acontecimientos, el orden cronológico correcto. Vamos, dime. La batalla de Quimiri, ¿cuál será? La primera es la de Torote, ¿sí o no? Torote es la primera. Quimiri es Juan Santo, entonces sería 2-1. 2-1. Y luego capturan al Corregidor Arriaga y el último Sangarará. Entonces sería 2-1, 3-4. ¿Sí o no? 2-1-3-4. Respuesta la A. ¿Sí? Letra A. 8. Vamos, la 8. Ya, vamos avanzando, la 8. Los que explotaban a los indios, ¿quiénes eran? Los corregidores, ¿sí o no? Y les obligaban a comprar cosas, los repartos forzosos de mercaderías. 8E. Corregidores, reparto forzoso de mercaderías. 8E. 9. El factor principal por el cual no pudo triunfar la rebelión de Tupac Amaru II fue, vamos, ¿cuál fue el factor principal por el cual no pudo triunfar la rebelión de Tupac Amaru? La D, la falta de unidad entre los principales dirigentes indígenas, ¿sí o no? La D, doctor, la falta de unidad entre los principales dirigentes indígenas. La D, doctor. 10. Vamos, la 10. Claro. Mira, buscó destruir diversos elementos de indumentaria, la ropa, que los descendientes de los incas usaban para perpetuar la memoria. Claro, lo que ellos querían evitar es que la población andina use su ropa típica, porque decían así preservaban la memoria de sus ancestros, de su pueblo. La respuesta es la A de abogado. La A de abogado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hemos concluido esta parte. Ahora, a partir de este momento, obviamente agradeciendo a Kevin, a Paola, a Yasmín, a Ivonne, a Julián, a Christopher, a todos los que han mandado su respuesta, muchas gracias, ¿eh? Como siempre, muchas gracias. Ahora pedirte que me escribas preguntas de este tema. Vamos. No te preocupes que la otra semana ya continuamos, ¿no? Vamos a hacer desde la Junta Militar, ¿ve? La próxima semana hacemos Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lingley y Belaunde. No te preocupes, ¿ah? Vuelvo a repetir, nosotros estamos muy bien con nuestro avance, estamos nivelados, estamos tranquilos. La otra semana ya retomamos, ¿ya? La otra semana voy a hacer Junta Militar de Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lingley y Belaunde Terry la otra semana, ¿sí? Ya está. Pero ahora vamos cerrando con este tema importante. Y eso, mira que todavía hay mucho por hablar.
los precursores, las Cortes de Cádiz. O sea, lo que pasa es que el curso es un curso bien amplio, muchas cosas pero ya pues habrá momentos en que por ahí complementaremos, ¿no? Haremos preguntas complementarias, por supuesto, ¿por qué no? A ver, por favor, alguna pregunta del tema, algo que quieras saber, quieres recordar, repasar, si quieres repasar también pregunta, escríbeme, por favor, escríbeme. ¿Alguna pregunta del tema o temas anteriores? ¿Hay algo que quieras repasar? Dudas, por favor, vamos chicos, vamos, escriban, escriban. Ya, no hay problema. Entonces yo voy a hacer preguntas, ¿ya? Yo hago preguntas. ¿Listo? Hay preguntas. Atentos, atentos. A ver, de un tema que ya hemos hecho, ¿ah? ¿Está bien o no? De un tema que hemos hecho ya. A ver, la siguiente arenga en la batalla de Ayacucho. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¿Quién la dio? Alternativa A, Bolívar. Alternativa B, La Serna. Alternativa C, Cáceres. Alternativa D, Canterac. Alternativa E, Sucre. Repito la pregunta. La siguiente arenga en la batalla de Ayacucho. Soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. ¿Quién la dio? Alternativa A, Bolívar. Alternativa B, La Serna. Alternativa C, Cáceres. Alternativa D, Canterac. Alternativa E, Sucre. Vamos, dime. ¿Cuál crees? ¿Quién la dio? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién dio esa arenga? Y la respuesta correcta es Sucre. Muy bien. Fue Sucre. Claro que sí. Fue Sucre. He aquí otra pregunta. Atentos, ¿ah? Atento, atento, atento. Después de la caída del segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios sustanciales. Así, en la década del 30, la política peruana se caracterizó principalmente por la alternativa A, represión constante contra todos los partidos de derecha. Alternativa B, colaboración de los partidos de izquierda con los militares. Alternativa C, influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Alternativa D, desmovilización política de los sectores medios y populares. Repito la pregunta. Después de la caída del segundo gobierno del presidente Augusto B. Leguía, la vida política se dinamizó y experimentó una serie de cambios sustanciales. Así, en la década de 1930, la política peruana se caracterizó principalmente por la alternativa A, represión constante contra todos los partidos de derecha. Alternativa B, colaboración de los partidos de izquierda con los militares. Alternativa C, influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Alternativa D, desmovilización política en los sectores medios y populares. San Marcos 2021, área C y E. Vamos, ¿qué dices? ¿Te atreves o no? ¿Qué alternativa darías? La A dice represión constante contra todos los partidos de derecha. La B dice colaboración de los partidos de izquierda con los militares. La C dice influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares.
Y la alternativa D dice desmovilización política en los sectores medios y populares. ¿Cuál es tu respuesta? Ya, ahí veo algunas respuestas, ya veo algunas respuestas. No, mira, la pregunta dice, en la década de 30, la política peruana se caracterizó principalmente por... Pero tú tienes que ponerte a pensar un ratito. En la década del 30, ¿quién gobernaba? Ya no gobernaba Leguía, gobernaba los militares. En la década del 30 gobernaba Sánchez Cerro. Por lo tanto, si gobernaba Sánchez Cerro, ¿cómo va a tener colaboración de los partidos de derecha? Ni la izquierda. La respuesta es la C. Influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. La C. La influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque la oligarquía estaba contra lo que había sido el gobierno de Leguía, pues. Leguía, la oligarquía lo había rechazado, ¿sí o no? Entonces, ahora la oligarquía lo apoyaba a los militares. ¿No ves que los militares lo sacan a Leguía? Vuelvo a repetirte. La oligarquía con Leguía a un costado. Leguía a la oligarquía los puso en lugar secundario. Ahora la oligarquía lo apoya a Sánchez Cerro y lo sacaron a Leguía, pues. Así fue. Por eso la respuesta es la C. Influencia de la oligarquía sobre los gobiernos militares. ¿Qué te pareció? Esa pregunta está más o menos, ¿sí o no? Es una pregunta de admisión, pues. Ya. ¿Una más? Una suave, no vaya. Una suave, profe, ya. Una suave. No muy difícil, profe. Ya, una suave nomás para mi tigrío. No hay que... No. Dice así. En el Perú colonial, el diezmo fue un tributo que formaba parte de las rentas de la iglesia pagado por alternativa A, indígenas y esclavos. Alternativa B, españoles indígenas. Alternativa C, esclavos y mestizos. Alternativa D, indígenas y mestizos. Repito, en el Perú colonial, el diezmo fue un tributo que formaba parte de las rentas de la iglesia, pagado por A, indígenas y esclavos. B, españoles e indígenas. C, esclavos y mestizos. D, indígenas y mestizos. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál contestas? ¿Quién pagaba el diezmo? Alternativa A, indígenas y esclavos. Alternativa B, españoles indígenas. Alternativa C, esclavos y mestizos. Alternativa D, indígenas y mestizos. Contesta, vamos. No tengan miedo, contesta.